Hola, buenas tardes, me llamo Idoia Ibáñez, soy capitán de la Marina Mercante y bueno, pues me he jubilado hace un par de años y estoy dando rienda suelta a una de las pasiones que tenía cuando navegaba y que bueno, vosotros la compartís y me superáis porque yo pues ya hace 20 y tantos años que no podía mirar las estrellas como las estoy mirando ahora que me he jubilado. Pero bueno, espero acordarme de muchas cosas y si no, agradezco que cualquier comentario que tengáis lo digáis o me lo preguntéis y la próxima vez os la responderé porque seguro que hoy no puedo responderosla. Bueno, como sabéis, cuando estamos en alta mar, en medio del océano, o cuando estábamos, porque los tiempos han cambiado mucho en la navegación, no teníamos forma de situarnos más que a través de las estrellas o de cualquier otro astro, de la Luna y de Júpiter o de Saturno como mucho, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tenía para nosotros la navegación astronómica. Mediante la altura de una serie de astros, pues podíamos, con el sextante, que por cierto he visto que tenéis aquí un sextante muy curioso, y luego os explicaré un poquito más de él, podíamos calcular la altura. Otro avance muy importante que nos ayudó a situarnos en la mar fue el cronómetro marino. Y el tercero, el almanaque náutico, ¿vale? El almanaque náutico que tiene una serie de efemérides y datos astronómicos que nos ayudan a situarnos. Bueno, aquí veis mi barco, está saliendo de Santander, impoluto porque acaba de salir de dique, y os he pintado la media docena de luces, 5 luces en realidad, que llevábamos entonces por la noche. Llevábamos la luz de proa, la de popa, el alcance, babor y estribor. Eso es lo único que lleva en medio de la noche. En alta mar, como os podéis imaginar, se ve todo, porque no tenemos luz nosotros. Y en el puente vamos a oscuras. Nosotros cuando estamos haciendo la guardia en el puente, no hay ninguna luz, hay la luz que pueden emitir algunos de los aparatos que puedan estar ahí, con lo cual se ve el cielo de maravilla. Ahora vivo en Castro Urdiales y sí que veo que los barcos llevan mucha más iluminación, quizás porque ya no miran tanto a las estrellas como mirábamos nosotros. A mí lo primero que me hicieron cuando empecé a navegar, ponerme de guardia con el primer oficial a las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana, si no había nada que hacer, no había barcos ni nada, subíamos arriba a mirar el cielo. Y esto fue lo primero que me enseñaron a mí, las enfilaciones que tenía aquí la constelación de Orión, que lo que me enseñaron a mí es efectivamente que había una serie de estrellas que yo no iba a saber distinguirlas así como así, no las iba a reconocer, más que si conocía unas claves que serían las de primera y segunda magnitud, y a partir de ellas empezábamos a hacer enfilaciones. En los barcos trabajamos mucho con las enfilaciones. Entonces, pues ahí veis que tenemos la suerte de tener la constelación de Orión, que durante todo el invierno se ve, incluso a principios de primavera, que tiene pues 6 estrellas con brillo, con una magnitud de 2, y luego que la enfilación de las Marías nos da Sirius, que tiene una, tenemos el triángulo de invierno ahí también, Betelgeuse, Sirius, Procyon. Bueno, pues eso es lo primero que me enseñaron, pero luego también el primer oficial aquel me dijo, bueno, tienes que hacer una espiral, ahí tienes Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, Sirius, Procyon, Polus, Castor, Capella, Aldebarán, o sea, era eso lo que hacíamos a las 4 de la mañana. Y bueno, y voy a recordar un poquito el siglo XVIII porque para mí fue el año en que la navegación astronómica cambió. ¿Por qué cambió? Porque en el arte de navegar tenemos 4 términos, ¿no? El rumbo, la distancia, la latitud y la longitud. El rumbo, pues ¿qué teníamos entonces? Teníamos una aguja náutica, una aguja magnética generalmente, y trazábamos en las cartas náuticas que había entonces, trazábamos ahí la situación. La distancia, ¿con qué medíamos la distancia? Con la corredera. La latitud, bueno, pues teníamos el sextante y observábamos la polar cuando estábamos en el hemisferio norte, y cuando estábamos en el hemisferio sur, la cruz del sur, y por supuesto el sol. El sol es lo que más hemos observado en los barcos, ¿no? Y la longitud, entonces se usaban distancias lunares para
para mirarlo. Yo, sinceramente, no he hecho nunca ningún cálculo de distancias lunares, así como de estrella polar y de Sol he hecho muchos, pero de distancias lunares no he hecho nada. Bueno, pues la estrella polar, que como sabéis, es la estrella que tenemos nosotros de referencia ahora como el polo norte celeste, pero que anteriormente pues hubo otras estrellas que fueron, incluso Vega fue en su momento y volverá a ser dentro de un montón de años, no sé si para el año 13.000 después de Cristo va a ser otra vez Vega, ¿no? Del cronómetro, ¿qué os lo quería decir? Que en este año fue cuando John Harrison diseñó su primer cronómetro, que fue, pues como todas estas cosas pasan después de una catástrofe. Las catástrofes marinas, como las catástrofes aéreas, han llevado a que se desarrollen nuevos sistemas. Un error en la longitud, se hundió una flota inglesa con 2.000 personas. De ahí que el rey de Inglaterra entonces convocó un premio para que se diseñara un cronómetro, y John Harrison pues diseñó 5 al final. No ganó el premio nunca, le dieron una especie de premio de consolación al final, pero gracias a él tenemos el cronómetro náutico, que es uno de los grandes avances que nos han permitido saber la latitud observada y la longitud con gran exactitud. ¿Qué tipos de situaciones había aquellas? Una palabra que nos gusta mucho a los marinos, que es el punto de fantasía. ¿Qué era el punto de fantasía? Lo que ahora llamamos la situación estimada. O sea, en realidad, pues, con un rumbo y una distancia, saber dónde estás navegando alta mar, pues es un poquito arriesgado, ¿no? O sea, que está bien traído el nombre de punto de fantasía. Más tarde se completó como punto de escuadría porque ya se le añadió el cálculo de la latitud, ahí con observaciones astronómicas. Esto ya perfeccionó un poquito el saber dónde estábamos en alta mar. Y el último, el de fantasía y altura, ahí ya con mayores datos astronómicos hemos podido mejorar la situación. Esto era el siglo XVIII, que, se me ha olvidado decir, apareció el almanaque náutico también. El almanaque náutico es una de las herramientas básicas de un marino cuando tenía que mirar la altura del sol, la declinación, la hora de paso por el meridiano, el horario en Greenwich. Era súper útil. A partir del siglo XX, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ya sabéis todos, han aparecido las calculadoras, han aparecido las tablets, se ha hecho todo mucho más electrónico. Y ha aparecido algo muy interesante, que es el GPS, que el tontón en los coches y es el tontón en los barcos también. Ya mucha gente ya no se sitúa. ¿Por qué? Porque tiene el GPS, mira el GPS, pone la latitud y la longitud que le dice y no hace nada más. ¿Qué nos pasó cuando nosotros navegábamos y era la guerra del Golfo? Pues se metieron un error de 50 metros, con lo cual ya, claro, era una herramienta americana. Estábamos en época de guerra, no nos valió para nada el GPS. Menos mal pues que estábamos costeando o que todavía sabíamos hacer cálculos astronómicos y pudimos saber dónde estábamos por otros métodos. De ahí la importancia que, a pesar de que tengamos sistemas electrónicos, mantengamos un conocimiento básico de cómo situarnos por astros. Quería comentar que ha evolucionado el GPS, ahora está el GPS diferencial, que ya sabéis que tenemos a Galileo ahí con no sé cuántos satélites, ahora hay 27 satélites en marcha, y nos está permitiendo una mayor cobertura, una mayor integridad, una mayor exactitud en las situaciones y sobre todo una mayor autonomía en Europa para poder saber dónde estamos y en caso de conflicto pues no acabar como la flota de los británicos, ¿no? Aún así, hay una normativa que es de la Organización Marítima Internacional, que es sobre normas de formación, titulación para la gente que hay en la mar, que obliga a que se haga una observación astronómica al día. Incluso algunas compañías obligan también a que cada guardia se haga una corrección de la giroscópica, se haga un cálculo de corrección de la giroscópica. O sea, que teóricamente, según las normas, debiéramos de mantener el conocimiento. Eso es una teoría, porque luego pues hay nubes o hay mucho trabajo o estamos en puerto, quién sabe lo que se puede hacer. Cuando preparaba esta presentación me decían, vas a hablar de astronomía y navegación, eso es astronomía de posición.
Bueno, pues sí, es astronomía de posición. No es la astronomía que igual mucha gente está acostumbrada a conocer, ¿no? de la belleza de los astros, es muy práctica. ¿Y por qué se llama de posición? Porque nos están indicando dónde están los astros, pero nos están indicando las direcciones en las que están los astros. A nosotros no nos importa que estén muy lejos. Si están a mucha distancia, están a mucha distancia, pero sí que nos interesa la dirección en la que está. Y para eso nos estamos ayudando de una esfera celeste imaginaria, con un radio pues arbitrario también, y bueno, que yo creo que, bueno, lo conocéis todos, que el radio tampoco nos importa mucho que sea muy grande, lo que nos importa es, dentro de esa esfera celeste, un triángulo. Nosotros usamos un triángulo de posición ahí, en la que está el polo norte o el polo sur, depende de dónde estemos, está el observador y está el astro. Y con ese triángulo nosotros vamos a poder averiguar la latitud y la longitud. La verdad es que muy listos los que lo han pensado. Aquí le tenemos. ¿Qué tenemos de especial? Que tenemos que saber trigonometría esférica. Tenemos que trabajar con triángulos, con ángulos, con arcos. No nos vale, como antes, con la trigonometría plana, con tener dos lados. Ahora tenemos que tener dos ángulos y un lado, tenemos que tener los tres ángulos, y tenemos que trabajar con senos y cosenos. Que hay que practicar mucho, porque si no se te olvida. Bueno, os he puesto aquí ejemplos de cómo usamos en los barcos todos estos conocimientos. Pues uno de los cálculos que hacemos, y hacemos mucho, porque además es muy sencillo, es el acimut náutico. Cuando se pone el sol o cuando sale, es muy sencillo medir el acimut que tiene el astro. Está en el horizonte o casi en el horizonte, con lo cual medimos ese acimut. Ahí os he puesto una pantalla, un trocito de pantalla del almanaque náutico de este año, porque yo todos mis cálculos son de 1983, ha llovido un poco, entonces no tengo ya ese almanaque náutico y tampoco lo he podido conseguir. Entonces, como lo que nos interesa es el método, vemos, y además luego mirando digo, tampoco hay tanta diferencia entre la declinación que había en 1983 y la que había en 2024, o sea, no he visto tanta diferencia. Bueno, pues este en concreto es de Capella, que ahí he puesto la infilación de Capella porque es una de las estrellas que a mí me gustaba más utilizar. Y entonces en ese almanaque náutico ahí podemos calcular la declinación de Capella a la hora que nosotros habíamos tomado el acimut. Y a partir de ahí, bueno, pues ¿para qué nos sirve el acimut? Pues nos sirve para, efectivamente, cualquier cálculo que queramos hacer de situación, o para la corrección total de la aguja. La corrección total de la aguja. La aguja, mucha gente la llamaría brújula. La aguja náutica es, en la tierra, es una brújula. Ahora, en los barcos, pues aquella aguja magnética que había arriba, que os acordáis, con unos imanes que había y con unas bolas, una roja y una verde y demás. Una bitácora, ¿no te suena que hay en muchos sitios que vas? No, ya te voy a llevar yo a algún sitio. Pues en esas agujas náuticas magnéticas han sido sustituidas ahora por unas giroscópicas que son eléctricas y, bueno, pues de una precisión que no tiene nada que ver con los tiempos en los que estamos hablando. Y esta foto que estáis viendo aquí es un tasímetro. En los barcos, en el puente, hay un alerón a babor y otro alerón a estribor. Un alerón es como un balconcito. Bueno, y en ese balconcito lo que tenemos es un repetidor de la aguja y tenemos el tasímetro. Ahí, como veis, aquí tenéis por donde se mira y podemos mirar el acimut del sol a la puesta de sol. Volvemos a lo mismo, la importancia que tiene el orto y el ocaso para los marinos. Son momentos en los cuales, bueno, pues el triángulo de posición desaparece, se convierte en solo
dimensiones, ¿no? Y ahí es donde nosotros tomamos y podemos hallar la corrección total de la aguja, con lo cual ya no tenemos el rumbo de aguja, sino con la corrección total tenemos el rumbo verdadero. Es otra de las aplicaciones que tenemos nosotros de la náutica, de la astronomía. Y ahora os quería hablar de este sextante. Yo también tenía un pequeño sextante conmemorativo y las fotos que he hecho pues son con ese sextante. Pues el sextante es un mini telescopio. Un mini telescopio que tiene pues su ocular, su visor, este no lo tiene, pero bueno, tiene su ocular, su visor, lo veis aquí, tiene su espejo mayor, su espejo menor, tiene filtros, porque efectivamente nosotros lo usamos mucho para el sol. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque encima lo usamos para la meridiana, cuando el sol está arriba del todo parado y es el momento en el que nos podemos quedar ciegos. Entonces tiene los espejos ahí preparados. Este, como es conmemorativo, pues el tambor que tiene en realidad es un tornillo, pero el verdadero tambor sería este con el nonius y sería el que usaríamos para medir la altura. Bueno, lo primero que hacemos nosotros con el sextante es observar el horizonte, y lo que tenemos que hacer es, este espejo que tiene aquí, veis que está partido, entonces lo que tenemos que hacer es que el horizonte quede en una línea, porque todos los sextantes tienen un pequeño error. Vamos a corregir el error de índice de ese sextante alineándolo y mirándolo, el error de índice que tiene. Luego vamos a seguir moviendo el brazo del sextante hasta que el sol baje aquí cerca del horizonte, ¿vale? Y lo vamos a ajustar hasta que tangentee el horizonte, ¿vale? El sol ahí. Esto es la alidada, esto es lo que estamos moviendo nosotros para poder ver la altura del sol. Y aquí, en este arco graduado que tenemos aquí, es donde vamos a poder ver los grados. Y aquí en el nonius vamos a poder ver los minutos y segundos, la altura que tiene el sol. Como veis, no es sencillo, porque tienes que tener tu práctica, pero bueno, tampoco es complicado. En el ocaso náutico, ¿no? ¿Eh? El ocaso náutico, ¿no? El ocaso náutico, sí, sí. Está bonito, ¿no? Vale. La meridiana, bueno, pues lo que habíamos comentado, es el momento ideal para poder calcular la latitud de nuestra situación. ¿Por qué? Porque el sol se para unos minutos. No sé si vosotros, bueno, lo habéis tenido que hacer alguna vez, o tomáis el sol y no os fijáis en si se está moviendo, no se está moviendo, o se está quieto. No sé si le dais importancia a ese momento, pero nosotros estamos tomando alturas del sol antes de que se pare, y vemos cuando se para y luego seguimos tomando alturas después de que se para, ¿no? Pero ese momento es un momento que, bueno, pues a nosotros nos ayuda mucho, porque es el momento en el que la situación es más exacta, cuando tiene la máxima altura del sol. ¿Qué es lo que hacemos para poder llegar a ese momento? Cuando entramos de guardia a primera hora de la mañana, que es la guardia de 8 a 12, las guardias son de 8 a 12, de 12 a 4 y de 4 a 8. Cuando entramos de guardia a las 8 de la mañana, sacamos el cronómetro y le pegamos 3 tiros al sol, como decíamos nosotros, le tomamos 3 alturas del sol. Y esas 3 alturas del sol y una serie de cálculos nos van a permitir saber a qué hora va a ser la meridiana. Vamos a hacer un cálculo aproximado de a qué hora es la meridiana. Y eso ya le va a tocar a otro, desde luego, al de la guardia de 8 a 12 no le va a tocar, le va a tocar al siguiente. Pero nosotros se lo hemos preparado. Aquí esta meridiana que os he puesto, fijaros, 8 de septiembre de 1983, estos son de mis cuadernos que se salvaron de la inundación del trastero. Aquí la hacíamos casi siempre en los viajes que veníamos de Canarias. Cuando veníamos de Canarias, que era cuando teníamos más lejos la costa, y además es cuando te das cuenta realmente lo lejos que está Canarias,
cuando vas en barco, porque cuando vas en avión no te das cuenta, pero cuando vas en barco sí que te das cuenta. En la segunda singladura pues hicimos esta. Es importante que nos acordemos de la elevación del observador. Nosotros en un barco de estos estamos a 17 metros. Vosotros que domináis todo esto, pues sabéis que hay una corrección por depresión del horizonte. Y nosotros, en los barcos petroleros, un barco de 46.500 no es tan grande, no es un barco tan grande, pero tiene 200 metros de eslora, tiene 26 metros y medio de manga y tiene 10 y pico de calao. Bueno, pues eslora es largo, manga es ancho y calao es lo que queda debajo de la línea de flotación. Pues 17 metros es una altura, yo creo, ¿no? No es como en un velero, no es como estar en un velero. Bueno, aquí os he ido poniendo los distintos pasos para... Aquí he bailado una diapositiva, luego la corregiré. Los distintos pasos para la meridiana. Como veis, he tenido que recurrir aquí al almanaque náutico para cálculos de la declinación del sol, y para el horario en Greenwich lo mismo, he puesto el almanaque náutico de 2024, pero muy poquita diferencia para calcularlo. Y bueno, hemos navegado por estima, hemos calculado el intervalo que hay desde la hora que dijimos al principio de la mañana que se iba a poner el sol en el meridiano, y hemos llegado a la hora del meridiano, y a la hora del meridiano pues tomamos la altura, y con esa altura pues ya vamos a saber la latitud. No tiene ningún misterio, es muy sencillo. Bueno, es un cálculo básico. Otro cálculo que nos gustaba mucho, el cálculo de la latitud, pero por la polar. Bueno, la polar ya la distinguimos ya todos, pero la distinguimos por cada uno de una manera. Nosotros los marinos usamos la enfilación de Dubé y Merak, la 4,5 o 5 veces y la hallamos, o las bisetrices de Casiopea. He visto por ahí que hay gente que la hace solamente con la bisetriz ancha y tal. Bueno, da lo mismo, el caso es que sepamos dónde está la polar. Y una vez que hemos localizado la polar, pues ya sabemos que todo gira en torno a la polar actualmente, y nosotros ya no vamos a ver la siguiente estrella, o sea que ya nos vale con esta. Digo ahí qué estrella va a ser la próxima, que va a ser Gamma Cepae Rae, que está en Cefeo, pero bueno. La latitud de la polar, bueno, pues ya sabemos que la latitud del observador y la altura del polo están relacionadas, ¿no? Entonces, en el momento de la observación de la polar, casi es igual a la altura del polo sobre el horizonte. Entonces nos vamos a aprovechar de eso, le vamos a aplicar una serie de correcciones, y gracias a la polar, a la altura que esté la polar, vamos a poder también saber la latitud. Otra de las aplicaciones, el error de la giroscópica. Bueno, el girocompás ya os había adelantado un poquito, que es una ayuda de la navegación, que actualmente es muy electrónico, pero que en su momento era magnético, y entonces le afectaba el magnetismo terrestre. Entonces, por eso era por lo que todos los días calculábamos el error de giro en cada guardia, siempre que estuviéramos navegando. Si estamos fondeados o estamos en puerto no nos importa, pero si estamos navegando nos va a influir la zona por donde estamos navegando. Cada carta tiene una rosa magnética donde indica el magnetismo de esa zona donde estamos navegando. Entonces la vamos a tener que, sí, y el año, entonces nosotros vamos a tener que corregir por esa variación magnética. Aquí no sé si podéis ver qué estrella tenemos ahí o qué constelación tenemos ahí. Esta foto es real, es de un barco, es Antares, ¿no? Y bueno, aquí han usado la fórmula para calcular el error de giro con la estrella Antares. Bueno,
es un poquito de romanticismo, porque nadie se va a poner ahora a calcular el error de giro con Antares, pero está bien. Y bueno, y una de las cosas que yo nunca logré ver fue el rayo verde, que estos días que estamos con tantas auroras boreales, pues parece como que es bonito verlo, pero yo navegué mucho por el norte de Europa y además había un capitán que le encantaba que cuando se ponía el sol a todos los alumnos nos llevaba a ver el rayo verde. Yo era la única chica, los otros eran chicos y todos veían el rayo verde, todos. A mí me dijo que no estaba enamorada y que por eso no lo veía, los otros debían de estar, ¿no? Los horizontes estaban limpios, la verdad es que en aquel momento los horizontes estaban limpios, que era una de las necesidades, ¿no?, para poder ver el rayo verde y se tenía que, bueno, pues la refracción tendría que dar lugar a esos 20 segundos de arco, ¿no?, que se produce ahí, y ellos lo vieron, o sea, no sé si alguno habéis estado en el norte y lo habéis podido ver, pero yo no. Y bueno, no sé si he corrido mucho, porque ya estoy en los programas de ordenador que hay. Actualmente hay muchos programas de ordenador, aparte de las tablas náuticas españolas tenemos las tablas americanas, que siempre han existido, pero mucho más mejoradas, claro, mucho más rápidas, que nos permiten ahora que no tengamos que hacer todos estos cálculos que os he enseñado, que la verdad es que llevan su tiempo, pueden conducir a error, porque sobre todo la aplicación de los signos tienes que tener mucho cuidado, y esto pues es mucho más preciso, ¿no? Aquí os había puesto varios, unos gratuitos y otros que son comerciales, y bueno, a mí la verdad es que me sigue gustando hacerlo, retarme a mí misma a hacerlo con el lápiz y el papel, pero bueno, están ahí, y además yo creo que es una forma también de hacer la prueba de que el otro lo has hecho bien. Y luego la navegación astronómica en el siglo XXI. ¿Qué va a pasar en el siglo XXI? ¿O qué está pasando en el siglo XXI? Yo tengo un conocido que dice menos Windows y más ventana. Y es que es verdad, o sea, no se mira por la ventana, apenas se mira, se hace todo, es todo electrónico, ¿no? Vamos a buscar el equilibrio, porque claro, con todos los dispositivos que tenemos móviles, los teléfonos, las tablets, los ordenadores, toda la electrónica que hay a bordo, que es tremenda, porque la carta electrónica que tenemos, el Voyage Data Recorder o la caja negra, todas estas cosas que nos están ayudando de alguna forma a eliminar el error humano, nos están haciendo el perder el conocimiento y la práctica de todas estas cosas. Habría que buscar un equilibrio, ¿no? Pero bueno, lo veo difícil, lo veo difícil porque nos puede la modernidad en todos los aspectos de la vida, claro. Las tripulaciones, que en los barcos antes, cuando yo empecé a navegar, eran 41, ahora son 17 y algunos son 12. Y algunos pequeñitos tienen 8, entonces no pueden dedicarse a estas cosas. Y entonces hay que sacrificar algo. Y pues ¿qué estamos sacrificando? Pues sobre todo eso, la navegación astronómica, que es algo que tiende a desaparecer. Y bueno, pues gracias por la atención. Parece que he corrido demasiado.